Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que van a estar con nosotros durante esta entrevista. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer de estar nuevamente con todos ustedes. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están mirando, y también los quiero invitar a participar de esta entrevista en el chat en directo a través de sus preguntas, comentarios y experiencias que deseen compartir con toda la comunidad. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir a Natalia Gil, quien nos va a hablar sobre la mediumnidad como herramienta para sanar el duelo. Natalia es una reconocida medium chilena. Ha creado una técnica holística propia en donde integra PNL y mediumnidad para sanar las heridas del duelo, dando certeza de que los seres queridos siguen viviendo del otro lado del velo. Voy a darle entonces la bienvenida a Natalia para que nos acompañe. Natalia, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Igualmente, Fairuz, un gusto. Natalia, ¿nos quieres contar cómo tú fusionaste la programación neurolingüística, con la mediumnidad? Mira que me parece muy interesante. Bueno, la verdad es que cuando yo me empecé a dar cuenta sobre la mediunidad, toda mi vida yo tuve esta conexión con el otro plano, pero no entendía de qué se trataba en realidad. Yo soy de origen católico, entonces para mí era un poco difícil entender que lo que me pasaba era mediunidad. De hecho, en mi familia nunca se habló del tema, pero a medida que yo fui creciendo y fui teniendo otro tipo de herramientas, como por ejemplo la programación neurolingüística, me fui dando cuenta que a través de eso yo iba conectando sensaciones a través de los pacientes que iba teniendo, y cuando se presentaban personas fallecidas, yo obviamente no me atrevía a decirle que eran personas fallecidas, eh, sino que simplemente usaba la información para poder ir ayudando. A medida que fue pasando el tiempo y me fui atreviendo en realidad, porque lo que hice fue hacer más bien pruebas con gente cercana a mí, con amigas, de que lo que yo iba sintiendo tenía como una validez, porque con las pruebas de vida, por ejemplo, diciéndole, mira, ¿sabes qué? Aquí está tu tío, que le encantaban los pájaros y le gustaba dibujar o pintar, por ejemplo, acuarela, y esa persona me decía, sí, ese es mi tío, en realidad es así, generaba una validez para mí, una seguridad de lo que yo estaba comunicando era real. Entonces, cuando yo empecé a hacer todo este trabajo, que era ayudar a la persona a desprogramar el trauma que tenía con la pérdida, me empecé a dar cuenta que sí ayudaba a las personas a evolucionar mejor y a transitar mejor la etapa del duelo. Eh, la verdad que era algo extraordinario para mí y realmente como un poco revolucionario, porque imagina que para mí la muerte era como quizás para muchos de nosotros era algo que ocurría y que no pasaba nada más allá, exceptuando los fantasmas, esos que se supone que nos molestan, esos que están ahí de una forma fantasmagórica, que nos asustan. Empecé a comprender que quizás todos esos ruidos que yo fui sintiendo desde niña, o esas comunicaciones que yo tenía, eran de las personas que se querían comunicar y hacerle entender a sus familiares que ellos seguían estando de una forma totalmente diferente con nosotros. Entonces, como tú me preguntabas, cómo yo fui fusionando un poco la programación neurolingüística, es que cuando tú tratas de ayudar a una persona a que desprograme, por ejemplo, el trauma de quizás haber sentido que fue su responsabilidad, por ejemplo, ante un suicidio, que quizás debió prestar más atención
y del otro lado le explican qué fue lo que ocurrió y cómo pasó, hay un cambio de realidad en ese pensamiento que la persona tiene y eso hace totalmente un cambio. Entonces, la verdad que yo me siento como privilegiada, pero realmente privilegiada en poder ayudar a que las personas logren como destrabar esa emoción que tienen con respecto al dolor de esa pérdida y darse cuenta de que siguen estando y que quizás el pensamiento que tenían con respecto al final es totalmente diferente el de la persona que fallece al que yo tengo. Entonces, eso sí genera un cambio total. Mira qué linda tu labor, porque por supuesto que el fallecimiento de un ser querido genera mucha angustia. Es esto, es lo que tú dices, solo es la versión de la persona que está pasando por Sí. este duelo, por decirlo de alguna manera, pero tú haces un puente de comunicación para que estas Mm. dudas o esta culpa, como lo mencionaste, se pueda aclarar, se pueda disipar. Es que ¿sabes lo que pasa, Fairuz? Que hay tantos como recovecos, por así decirlo, con respecto al dolor. Porque el dolor no solamente a veces pasa por la pérdida, a veces pasa porque no dije lo que tenía que decir en el momento exacto, porque quizá no le dije que te quiero, te amo, porque me invitó a un cumpleaños y yo preferí irme de fiesta, es porque las navidades o los años no, prefería pasarlo con los amigos, eh, o porque a lo mejor yo pensaba que esa persona que falleció esperaba algo de mí que yo nunca le di. Entonces, todas estas cosas que de repente uno se autocastiga, se autoflagela y lo detiene, cuando uno escucha la versión del otro, que yo no tengo cómo saberla, simplemente si realmente estoy comunicándome con el que está fallecido y realmente estoy en contacto, le puedo dar la versión real, entonces ahí realmente que genera la magia, para mí es algo mágico. Entonces ese puente que se genera en este espacio, que yo simplemente soy una humilde herramienta de comunicación, de verdad que de, me emociona a veces porque de repente veo gente que está tan desolada, tan dolida. Hay gente que de repente siente que su vida totalmente cambió, o sea, se detiene totalmente cuando parte la persona que más amabas o que sientes que no hiciste todo lo que estaba en tus manos para poder ayudar. Y cuando logras entablar un contacto con esa persona y te das cuenta que no es así, cambia totalmente todo. Mira, qué lindo el asumir también, es esto de aceptar, que a veces lo escuchamos, ¿no? Todo el tiempo, pero entenderlo y hacerlo nuestro no es tan sencillo después de todo. No, 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 porque yo creo que también tiene que ver con nuestras creencias. El hecho de que siempre nos dijeron que cuando alguien muere, de alguna forma deja de estar aquí o que no podemos contactarnos con ellos porque no los dejamos evolucionar y descansar en paz, creo que sin, sin ánimo de pasar a llevar ninguna forma de pensamiento, porque cada uno tiene una creencia, tiene una cultura, también un enfoque familiar de lo que es la muerte, y a medida que eso uno va creciendo, quizás eso se va agudizando, también nos asusta, a veces no lo entiende. A través de los años, yo soy muy respetuosa porque yo de hecho crecí en un ambiente muy católico, me relacioné de forma activa con la Iglesia Católica, entonces, también mi creencia en algún minuto tuvo un quiebre, no un quiebre con Dios, sino que un quiebre con todo lo que se decía acerca de la muerte. Y darte cuenta de que la vida continúa, que sí nos vamos a volver a encontrar, que sí nos están viendo, que sí ven todo lo que nosotros estamos viviendo continuamente, si yo no me había casado, los hijos que tuve, cuando logré quizás graduarme de la universidad o comprarme mi auto o tener mi casa,
tantas cosas que van pasando que son pequeñitas y otras son más grandes, y saber que ellos nos están acompañando, que lo están viendo, que siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana, realmente genera algo muy positivo en nuestra vida, si bien el dolor no pasa porque nosotros somos personas que necesitamos sentir, tocar, oler, besar, escuchar, y eso no está, porque yo, por ejemplo, a mí que se murió mi papá y tengo la posibilidad de conectarme con él, si bien eso me ayuda mucho, igual a veces uno extraña la calidez de la cercanía de la piel, del contacto humano, ¿no? Entonces eso sí hace una diferencia. Totalmente lo que dices, los sentimientos, bueno, nos quedamos nosotros acá en este plano con todas esas cosas que sentimos, pero ese confort que también le das a las familias de decir, está todo bien, mira, qué bonito tener esa posibilidad. Por acá hay dos preguntas muy interesantes que nos acaban de hacer relacionadas con los mismos, los sueños. ¿Puede ser un canal de comunicación? Pregunta para nuestros seres queridos y de ser así, ¿se puede propiciar este contacto de alguna forma? Claro que sí. Hay una forma habitual que tienen nuestros seres queridos de comunicarse con nosotros, que es a través de los sueños. Y cómo uno puede diferenciar un poco esta comunicación es porque el sueño es vívido, o sea, realmente tú sientes al despertar que hablaste, que lo besaste, que lo acariciaste, que tuviste una conversación con esa persona que ya no está, y es tan real que lo sientes con todo tu cuerpo que cuando despiertas dices, realmente estuve con él, no te cabe duda de que estuviste con esa persona. Así que sí, y es diferente el sueño porque cuando uno está teniendo un sueño, valga la redundancia, uno nota la diferencia es más, cuando uno siempre se pregunta si lo que viviste es real, pero cuando tuviste un encuentro a través del sueño con un familiar, realmente es como que tienes la certeza que eso fue así. De hecho, hay algunos que me han comentado en las sesiones que le dicen, pero no estás muerto tú, ¿por qué estás acá? Y a veces le responden, mira, sabes que estoy con el tío o el abuelo, y a veces con personas que el consultante, en este caso yo, no tenía idea que había existido. Entonces, a veces cuando despiertan, le preguntan a los familiares si saben de algún nombre que haya pertenecido a la familia, y cuando le dicen sí, realmente se sorprenden que realmente sí hubo un encuentro del otro lado. O les cuentan cosas que van a pasar, o les cuentan cosas que están viendo en este momento. O sea, hay una comunicación concreta y real. Natalia, quiero preguntarte lo Ujú. siguiente. Nos contaste en un principio que eras o fuiste muy religiosa, digamos, muy apegada, y hablando de las creencias, ¿cómo fue para ti asumir que tenías este don, por decirlo de alguna manera, y que ahora además lo pones al servicio? Primera cosa, sinceramente, Fairuz, para mí no es un don la mediunidad, es una habilidad que todos podemos ir desarrollando. Hay algunos que obviamente sí nacemos con ella y la tenemos más innata en el movimiento de poder interactuar con ella, y hay algunos que a medida que vamos creciendo por distintas razones, nosotros vamos como bloqueándola, pero siempre se puede abrir. ¿Y cómo fue a ver, cómo fue mi paso entre abuenarme con la mediunidad, porque a mí me asustaba mucho? La verdad que en principio todos me decían que era algo casi diabólico, maquiavélico, que lo que estaba haciendo no era de Dios, y la verdad que para mí fue un gran tema y un gran sufrimiento, pero ocurrió un hecho, yo recién había tenido mi hija mayor y estaba recién casada, o sea, llevaba un año casada, y de repente hubo un hecho particular en mi país de la desaparición de un chico donde yo empecé a tener contacto con él.
Y fue muy fuerte para mí porque en ese momento mi esposo no creía para nada en lo que yo hacía, en lo que me pasaba, porque él no tenía la creencia, obviamente. Y bueno, fui con el sacerdote de mi colegio, el que me confirmó, con el que tuve clases de religión, y él me ayudó a entender que lo que a mí me pasaba era un privilegio y era algo que Dios me había dado para poder ayudar a los demás y que lo tenía que querer así como Dios me quería a mí. Así que eso me ayudó mucho, porque imagínate de que toda tu familia te diga que eso no es de Dios, que está malo, que casi que un día hasta me dio un bofetazo, me llegó un bofetazo porque había dicho que estaba ahí mi tío que había fallecido, que eso, me dijeron que eso no podía ser, y la verdad que fue súper difícil para mí aceptarlo. De hecho, fui a un psiquiatra, el psiquiatra me dio medio loca y tuve la gran suerte, pero la gran suerte de encontrar una psicóloga que sí creyó en estabilidad y que sí me ayudó a entender que era algo que yo traía, que lo podía desarrollar de una buena forma y bueno, y eso fue y ha sido el camino que decidí tomar, para poder, a través de mi habilidad, ayudar a otros a transitar el duelo. Y mira, justo qué curioso como te sucedió, ¿no? Que este padre te dijo, bueno, confía, es un privilegio y seguramente hay muchas personas que están muy agradecidas contigo que hayan tenido este contacto con ese ser querido a través de ti. Ujú. La verdad que yo solamente hago lo que me toca hacer. Me pone nerviosa de repente que alguien me diga así, me pone nerviosa todo eso, pero la verdad que sí, es como, mira, más que el sentirte como, siento un privilegio realmente, Fairuz, de poder de alguna forma ayudar. Creo que el dolor es algo que es devastador para las personas y es algo que no te deja crecer, que te estanca, no te deja crecer en ningún ámbito, porque cuando te duele tanto algo, te sientes tan desolado, tan como que no tienes posibilidades, porque realmente el dolor te paraliza. Entonces no puedes trabajar, no puedes sonreír, y creo que no nos merecemos eso. Creo que nos merecemos poder disfrutar cada día, creo que nos merecemos poder perdonarnos, nos merecemos poder entender que la vida continúa y que somos seres eternos donde siempre estamos aprendiendo, creciendo, y creo que mi labor no solamente parte por ayudar a entender a las personas que están en duelo, a que la vida continúe y que siguen estando ahí, bien a nuestro lado, sino también abrir nuestras mentes a que no somos solo esto, sino que hay mucho más que podemos desarrollar y que podemos hacer cosas para crecer en todo, porque el crecimiento no parte por lo intelectual y por lo físico. Nosotros somos cuerpo, mente y alma, y creo que debemos nutrir las tres de la forma más equilibrada que podamos. Todos los días me cuesta a mí hacerlo y creo que, bueno, trato de hacer lo posible para ayudar a los que quieren hacer este camino. Gracias, Natalia. Permiso. Tenemos otra Sí, dale. preguntita por acá. Sí, adelante. Alguien nos pregunta, Zaira Sandra, pregunta qué ocurre con las personas que se van, puede ser por asesinatos, ¿qué ocurre con su alma? Ok, mira, hay una creencia, creo que con esto voy a tocar varias formas de fallecer de forma trágica. Yo al comienzo, para mí era incomprensible, y bueno, y quizás todavía de alguna forma sigue siendo, de que las personas tengan que morir de una forma trágica. Sin embargo, todas las personas, independientemente de la forma que fallezcamos, vamos al mismo lugar. Todos tenemos quizás como la creencia de que si morimos de forma trágica, que si nos mataron, si nos suicidamos,
etcétera, estamos vagando como almas en pena. La verdad que desde mi conocimiento no me ha tocado. A veces son distintas vibraciones y siempre lo explico de la misma forma. Cuando nosotros llegamos al otro lado, vamos como por nivel, como si estuviésemos en el colegio. Entonces, en el colegio estamos en prebásica, después vamos subiendo de nivel a medida que vamos adquiriendo más conocimientos. Esto es exactamente igual. Nos toca ir al curso, por así decirlo, que nos toca por aprendizaje, porque hicimos bien la tarea en este plano o no, y a medida que vamos evolucionando, vamos superando la etapa y vamos creciendo y vamos cambiando de curso, por así decirlo. Pero no es que nos castigan. Yo justamente hoy en una sesión le decía a una persona, me decía, pero, por ejemplo, entonces yo me voy al infierno, y yo le decía, se supone que si nosotros creemos en un Dios, independientemente de la religión, y se supone que ese Dios es amor, ¿querría que nosotros estemos en un mal lugar del otro lado? ¿No creen que ya les bastó con todo lo que pasamos en esta vida? No es fácil estar en esta vida. Tenemos que lidiar con lo de nosotros y con lo de los que están a nuestro alrededor, que son parte de esa vida. Entonces, yo no creo que él espere que nosotros sigamos sufriendo del otro lado. Al menos no eso es lo que me ha tocado a mí, y lo digo con humildad. Quizá hay otro que tiene otra opinión y la respeto, porque creo que todos nosotros, los que somos medios y que estamos en esta labor, a veces tenemos distintas visiones, y eso no quiere decir que uno tenga más razón que la otra. Quizás todos tenemos la razón. Totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Muchísimas gracias por responder a esta preguntita. Mira que acá, por ejemplo, estoy muy atenta al chat, tenemos muchos mensajitos súper interesantes. Y volviendo a lo que hablabas del dolor y de ayudar a esos familiares, fíjate que la importancia y el antes y después que significa esto para las familias. Sí, sí, eso sí, es importante. Y es el decir, wow, vivirlo de una manera diferente, creo, es transitarlo de una manera Sí, diferente. tal cual, es transitarlo de una manera diferente. Mira, ¿sabes qué, Fairuz? De las veces que yo soy mamá, entonces el hecho de repente la pérdida de un hijo, independientemente de la edad, me toca profundamente. Y cuando llega una de las sesiones que a mí siempre creo que comento, que a mí me impactó, fueron una mamá y un papá que llegaron a hacer una sesión conmigo. Yo no tenía idea que ellos estaban peleados. O sea, bueno, quizás muchos de los que están escuchando hoy saben que las enfermedades catastróficas y el transitar en ese terrible momento que es tener un hijo enfermo, genera después muchas peleas y muchos conflictos de lo que tú debiste, de lo que no hiciste, y bueno, y todas las culpas que uno se tira con el otro, ¿no? Y ¿saben qué ocurrió? Algo tan mágico, pero tan mágico, ¿sabes? Que el chiquito, que debe haber tenido, no recuerdo bien si 6 años, pero él me pide que me acerque a su papá y que les pase mis manos. Entonces yo le tomé la mano al papá y a la mamá, y él me pidió que le dijese que los sintieran. Les juro por Dios que ocurrió algo tan mágico ese día, que yo sentí que mis manos se iban achicando y no quise abrir los ojos, porque decía, si las veo chicas, pues capaz que me desmayo, o quizás se corta ese momento tan especial. Y cuando sentí que mis manos se iban achicando, el chiquito me pidió que les dijera a sus papás que por favor se siguieran amando tanto como se amaban cuando él estaba, que él no quería que ellos se dejaran de amar. Bueno, terminó ese momento y yo solté las manos y me eché para atrás y le pregunté que qué habían pasado, y los dos al mismo tiempo se ponen a llorar y me dicen, sentí la mano de mi hijo. Y la verdad que yo pensé que me lo estaba imaginando, que era algo que quizás yo quería con todo mi corazón generar en ese momento para ellos. Y cuando eso pasó de verdad, que fue algo que yo guardo en mi corazón como un momento muy especial, no quiere que se dé todas las veces ni pase todo el tiempo, pero de verdad que eso fue tan, tan especial para mí, porque vi el cambio, y la verdad que ellos se fueron de una forma totalmente diferente. Entonces, es tan lindo el que nosotros
las personas que tengamos alguna habilidad especial podamos ser una buena herramienta de comunicación para que podamos todos sanar. Creo que el poder tener un alma más calma, más libre de dolor, ayuda a que nosotros nos podamos relacionar de una forma mejor como sociedad, como persona. Cuando uno está con mucho dolor y tiene rabia por lo que le ocurrió, uno genera esa rabia para todos lados. Entonces uno va por la vida como dando patadas, como porque estás enojado. Y es válido estar enojado. Pero si de repente podemos, de alguna forma, transformar esa rabia en amor y en entender que están de una forma diferente y tratar de entender por qué esa persona le tocó partir, creo que eso ayuda mucho, pero muchísimo a todos nosotros. Wow, qué interesante esta experiencia, Natalia, y que hayas podido también ayudar a esa familia. Qué linda esa labor y también para ellos esa oportunidad. Seguramente es algo que agradecen y que seguro van a, van a, van a decir, wow, está todo bien, a pesar de todo, las cosas están bien. Por acá tenemos un mensajito que nos hace Noelia Pena, que dice lo siguiente: las almitas de los niños, como la de mi sobrinito de 2 años que partió hace mes y medio, ¿cómo están? Lo he soñado en brazos de seres iluminados que lo traen de Ay, qué visita. lindo, qué lindo. A ver, ¿qué pasa con los niños que parten cuando son chiquitos? Habitualmente son recibidos por familiares aunque no los hayan conocido a ellos, aunque ellos no hayan tenido una relación, o nosotros como padres no hayamos tenido una relación con ellos directa, o no los conocimos simplemente, ellos los reciben. Y también hay personas del otro lado, o seres de luz, como a ustedes les gusta llamar, que reciben a estos niños y se dedican como a cuidarlos, a encaminarlos, y muchos niños van creciendo. Así que a veces no siempre se da, pero también se da de que cuando uno entra en la comunicación con ellos a veces se muestran de la edad que estarían ahora y no en el momento que fallecieron, y a veces se muestran de la edad del momento que fallecieron y luego se muestran en la edad que estarían ahora. No sé si fue medio trabalengua, pero sí, pero ellos están bien. Los niños habitualmente siempre están bien. La verdad que nunca me ha tocado que un niño esté mal, exceptuando porque ellos quieren vernos bien a nosotros, que lo que piden es que nosotros volvamos a sonreír. Siempre los niños piden eso, le piden a la familia, al papá y a la mamá que vuelvan a sonreír. Y quiero comentar algo con respecto a eso. Eh, a veces pasa que cuando tienen hermanitos, les piden del otro lado que por favor eh, amen a ese hermano doblemente, como si él estuviera dentro de su hermano y así es como que lo abracen sintiéndolo, porque ellos se dan cuenta que sus hermanos pasan por un proceso muy difícil, porque de alguna forma se sienten puestos de lado con el tema de lo que ocurre con la muerte de él. Así que, y hay otra cosa que también es importante quizás comentar, de que a veces dicen que van a regresar a través de otro hijo y muchas veces ocurre. De hecho, sí he tenido el feedback de muchos de ellos que dicen que sí han vuelto a tener un bebé, aunque era imposible en muchos casos tenerlo, y han vuelto a nacer otros bebés y dicen que están ahí. Eso es impresionante. Wow, qué impresionante es la palabra. Y hablando de impresionante, dijiste en un principio que todos podemos tener esta habilidad, Sí. ¿sí? ¿Quieres comentarnos o contarnos un poco sobre tu formación? Que además el nombre es precioso, justamente es Todos somos Claro que mediums. sí. Bueno, yo eso me pone muy contenta porque es algo que vengo haciendo hace muchos años. Estaba haciendo talleres de mediunidad, introducción a la mediunidad, y ahora estoy haciendo un curso donde trato de que todos podamos hacer ese contacto maravilloso con, no solamente con otros seres que han fallecido, sino que también con nuestros propios familiares
Y bueno, y empezar como a enseñarles, a practicar. Practicamos mucho, mucho, mucho cómo es la comunicación, cómo aprender a comunicarnos y a perder el miedo, porque todos tenemos miedo a lo desconocido, a lo que nunca vimos. Entonces, es un camino muy enriquecedor porque vamos aprendiendo entre todos. Yo también aprendo porque todos tenemos distintas formas de comunicarnos y de sentir. Así que realmente es muy enriquecedor todo lo que estamos haciendo y aprendiendo. Pero todos podemos ser medium. Como dije en un comienzo, eh, hay personas que, como yo, que lo seguimos teniendo desde que nacemos y no lo soltamos y caminamos con eso a cuesta porque quizá era parte de la labor que teníamos que hacer. En cambio, hay otros que o se asustan o por un tema religioso o por un tema familiar o por un tema de estructura mental, no se siguen conectando y con el tiempo deciden hacerlo y bueno, ya ahí están en el curso volviendo, como yo les digo, esto es como ir al gimnasio, ¿no? O jugar tenis. Todos vamos a tratar de aprender a jugar tenis y a veces nos cuesta, se nos va la pelota para un lado, se nos va para el otro hasta que agarramos el ritmo. Y cuando agarramos el ritmo ya se nos hace más fácil jugar. Hay algunos que deciden en el camino decir, bueno, juego de vez en cuando, hay otros que dicen, decido mirar cómo se juega, porque no es lo mío, y hay otros que deciden tomar la raqueta y ponerse a jugar y darle para adelante con todo lo que se puede. Esa es la mediunidad. Y es lo que estamos aprendiendo en el curso. Bueno, ya lo saben todos. Aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Natalia para que todos empecemos a desarrollar esta habilidad. Natalia, hay muchas preguntas muy interesantes en el chat. ¿Te parece Por si vamos supuesto, con alguna de claro que ellas? sí. Bárbaro. Mira, tenemos, hay una preguntita por acá que nos hacen desde Chile y dice lo siguiente. Quisiera saber cuánto tiempo es prudente antes de tener el primer contacto con un fallecido por cáncer, por ejemplo, o con un fallecido por suicidio. Ujú. A ver, el tiempo no hay un tiempo, el tiempo es cuando yo siento que es el momento, cuando siento que es el momento, creo que ahí uno sí puede entrar en un contacto con una persona fallecida. Sin embargo, puede ocurrir que la persona fallecida crea que a lo mejor uno no está preparado y eso no se dé. O que el medium quizás no esté en ese momento en su mejor día para contactarlo. Pero no hay un momento específico ni hay un tiempo. A mí me ha tocado conectar gente que falleció hace 60 años o 80 años y tenían data, ¿no? Había como comprobar que eran ellos. Y hay gente que ha fallecido hace un par de horas y ya se están comunicando. Eso me suele ocurrir con gente cercana a mí o gente conocida, que obviamente ahí tengo para irles diciendo, oye, mira, pasa esto o el otro. Y lo que me ocurrió así como más curioso, por así decirlo, en contacto, tenía un paciente que se había comunicado con un familiar y toma sesión justo ese día para comunicarse con otro y se le murió la mamá. Y bueno, y estamos haciendo la sesión y me preguntaba que qué opinaba de la ceremonia, de cómo la estaban sepultando y todo eso. Y ella me decía que sí, que la estaban enterrando. Yo decía que la estaban sepultando ahora. Y bueno, yo dije, bueno, y yo le contaba, y me van a creer que realmente era así, tal cual, literal. Él terminó algo, me dijo, ya, me dijo, entonces está todo perfecto como quiere mi mamá. Sí, ya, entonces estaba, me dijo, porque nos tenemos que ir a enterrarla. O sea, era literal. O sea, estaba ella conectándose, él se conectó conmigo para saber si todo estaba siendo como ella esperaba que fuese en el momento de su entierro. Así que, no, hay cosas que ocurren muy curiosas. Mira qué curioso, o sea, he escuchado también muchas veces que hay personas que piden cosas específicas, pero primera vez que escucho que estén pendientes de que estas cosas específicas se No, cumplan. no, no, no. El hijo estaba pendiente de cumplir los deseos de su mamá.
Entonces, él contactó Ok. conmigo para saber si lo que ella quería estaba siendo cumplido. Entonces, como ella iba Ah, verificando, era el él contrario. me iba diciendo, yo no sabía que eso estaba ocurriendo en ese momento, era Al el momento. momento, Entonces, wow. eso fue claro. Él llamó que por favor, por favor, por favor, y yo como ya lo había atendido otras veces, dije, bueno, debe ser muy importante, y lo atendí en ese momento, pero nunca pensé que era así, en el momento, que lo estaban por sepultar. Sí. Mira qué curioso. Tenemos por acá una preguntita que nos hace Angie Durán y dice, ella siente mucho dolor por haber usado la eutanasia con su Mm. perrito y dice que la culpa no lo deja en paz. ¿Qué podemos decirle a Angie, que nos está escribiendo desde Ay, México? Angie, lamento mucho. Los perritos son unos hijos más en nuestras vidas. Mira, realmente ellos agradecen el tema de la eutanasia porque ellos no saben expresar lo que están sintiendo ni el dolor que están teniendo. Así que entienden, para que tú te quedes tranquila, entienden absolutamente que a pesar de todo el dolor que nos causa tomar esa decisión, es para beneficiarlos a ellos y ellos de verdad que se van en paz. Así que espero que con esto pueda responder tu pregunta y dejarte un poquito más tranquila, porque de verdad, de verdad, de verdad que a mí también me tocó vivir lo mismo que a ti, y te digo que lo agradecen, porque de verdad que a veces nosotros, por querer retenerlos un poquito más y ver si podemos salvarlos y ayudarlos, a veces sin querer hacemos que ellos la pasen un poquito más mal por todo lo que significa que no nos pueden expresar lo que están sintiendo en ese momento. Así que quédate tranquila, que de seguro que está muy agradecido de que hayas tomado esa decisión. Gracias, Natalia, por responder. Miriam desde Argentina nos dice que su hermano falleció de un paro cardíaco y no puede dejar de pensar en él. Dice, siento que él no es libre. Y quisiera saber por qué. Es que, a ver, ahí hay una cosa que tiene que ver más contigo que con tu hermano. Si no mal leí, era el hermano. Uy, perdóname un segundito, que creo que se me va a ir la batería. Espérame un segundito. Entonces, lo que ocurre en ese momento, eh, perdón, ahí sí, no quiero dejar de prestar atención. Discúlpenme, ahí sí, qué horror. Mil disculpas. Eh, mil disculpas, espérenme, que si no se corta. Mil disculpas. No Ahora sí, pasa nada, Natalia. Aquí ahora seguimos sí, todos. perdón, eh, descalabré todo. Bueno, a ver, lo que ocurre en eso es que a veces uno se queda con una sensación. Nosotros nos quedamos con una sensación de lo que le está ocurriendo al que partió. Y eso nos genera tener pesadillas, sueños, culpa, y nos inventamos todo una historia en nuestra mente de lo que le está pasando al otro del otro lado. Entonces es importante que uno eso lo tenga más claro, porque de verdad que lo más probable es que tu hermano no haya sido fácil el proceso, quizás puede ser que no haya sido fácil, no lo sé, pero habitualmente ellos están muy bien del otro lado, están muy tranquilos y viviendo su proceso. Ahora, lo que tienes que hacer tú es preguntarte a ti, ¿por qué tú sientes eso? ¿Qué pasó en ti en ese momento que sientes que no hiciste o que sientes que pudiste hacer para tu hermano que te genera ese conflicto? Pero te puedo asegurar que él está muy bien, de verdad. Ujú. Gracias, Natalia, por responder. Tenemos también por acá, uy, se me No escapó. te preocupes. A ver, a ver. Hay muchas preguntitas, entonces va muy A mí se me escaparía rápido. más que a ti. Pero nos dicen, Shirley Marisela dice, hola, a veces cuando he orado me han aparecido personas fallecidas, recién fallecidos de meses. Cuando ella rezaba, bueno, quizás tiene la capacidad de conectarse con personas fallecidas y por eso le aparecen. La oración, independientemente de la línea religiosa, para mí es una forma de meditar y de conectar con otras energías y otros planos. Así que, según la fe, es la conexión que ella esté teniendo o esa forma de rezar donde ella abre su canal para recibir,
lo más probable es que ella tenga una habilidad de mediunidad o de conexión con el otro plano, sin duda alguna. Ujú. Por acá tenemos otra persona que seguramente tiene conexión, nos saluda desde Costa Rica, Patricia. Uy, perdón, se me Sí, están moviendo todas las preguntas. Patricia dice, desde niña tuve conexión y por algo perdí ese don. Solo sueño de vez en cuando, pero no logro lo que quiero ver. eh, O hacerlo en vivo con mi niñez, como en su niñez. ¿Debo pedirlo a mis guías? Pregunta Patricia. Patricia, dos cosas. Primero, no lo perdiste, sino que lo tienes ahí como guardado en el cajón de los olvidos, digo yo. Pero esto es lo mismo que cuando uno aprendió a andar en bicicleta y dejaste la bicicleta por un montón de años y subirte ahora cuesta, ¿no? Cuesta volver a tomar el ritmo, pedalear, agarrar el equilibrio y todo eso. Es cosa de que te pongas a practicar y vas a ver que sí vas a poder retomar y también sí puedes pedirle a tu guía, puedes hacer un trabajo de respiración, en YouTube hay un montón de ejercicios de meditación y de respiración para conectar con los guías o para entrar en algún estado que te permita hacer conexión y vas a ver que de a poquito vas a empezar a retomar esa conexión que según tú perdiste, pero que estoy segura que no es así, que solamente debes volver a activarla. Natalia, ha sido hermosísimo tenerte con nosotros el día de hoy. Les recuerdo a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo y que van a ver este video en diferido, que aquí debajo en la descripción del video tienen todos los enlaces de contacto de Natalia para que puedan participar ustedes también de la formación. Quiero saludarlos a todos. A Natalia, No, te yo también agradezco a ti, nuevamente haber Jairo. estado Muchas con gracias, nosotros. un encanto tú de persona. Muchas gracias. Les quiero recordar a todos que van a encontrar el video en Mindalia TV. En Mindalia Televisión en YouTube, así que compártanlo con todas las personas que necesiten escucharlo. Un abrazo enorme para ti, Natalia, y para Igualmente, todos los que nos estuvieron acompañando. Hasta la igualmente. próxima. Eso a todos, muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.